Me asusta compartir esto porque sé que va a causar mucho revuelo, sé que va a causar mucha controversia lo que vas a escuchar, pero lo tengo que contar porque todo lo que te han enseñado sobre la ley de atracción es mentira. Todo. Solamente hay una cosa que funciona y es lo que te voy a revelar acá, en este video. Lo que te voy a contar acá funciona tan bien y tan rápido que va a ser inevitable que atraigas todas tus metas. Si has estado usando la ley de atracción en el pasado y no te ha funcionado, es solamente por este motivo que te voy a revelar. Lo que va a ocurrir cuando dejes de usar la ley de atracción y hagas este cambio que te voy a contar es que vas a mirar hacia atrás y vas a decir, wow, increíble, no lo puedo creer, no vas a poder creerlo el cambio que vas a efectuar. Hasta tu entorno se va a empezar a dar cuenta de todo el cambio que has hecho, amigos, familiares, te van a empezar a preguntar qué es lo que hiciste. No lo van a poder creer y lo mejor de todo es que es un cambio muy sencillo, es solamente un pequeño cambio que lo modifica todo. Por eso, si estás tan entusiasmado como yo de empezar a usar esta información y de poner en práctica esto en vez de la ley de atracción, déjamelo en los comentarios, decime, yo estoy dispuesto a todo para lograr mis metas. Escribilo ahora. Ahora bien, ¿por qué te digo que todo lo que nos han enseñado sobre la ley de atracción es mentira y que no sirve? Es porque nos dicen siempre que hay que visualizar objetivos como si ya lo tuviéramos y visualizar cosas que sean creíbles para la mente. Por ejemplo, el caso más concreto es lo que yo hice con mi canal de YouTube. Cuando arranqué en YouTube, lo primero que quería alcanzar eran los 10 suscriptores. Para mí era imposible tener 10 suscriptores. Después fui por los 100 y visualicé los 100. Después fui por los 1000 y empecé a visualizar los 1000. Después fui por los 10.000. Seguí visualizando hasta lograr los 10.000. Pero ¿qué pasaba con todo esto? Había algo que me estaba pasando. Y es que no estaba disfrutando el proceso, no estaba haciendo yo. Estaba constantemente poniendo metas y más metas, pero estaba sintiendo internamente que algo faltaba. Por más que alcanzaba esas metas, sentía que algo faltaba, no estaba disfrutando. Y fue ahí cuando me di cuenta de algo mucho más importante, que es que al establecerse objetivos, tienen que ser objetivos creíbles para la mente y eso hace que sean resultados pequeños, vas de a poquito. Uno de los ejemplos más claros es con el dinero. Si vos estás ganando todos los meses $1000, no puedes pasar a visualizar 10.000 porque no lo vas a traer, porque está muy alejado de lo que tenés actualmente y no va a ser creíble para tu mente. No lo vas a poder atraer hasta que efectivamente creas que eso está en tu vida. Entonces, lo que nos dicen los que usan la ley de atracción es que tenés que visualizar. Si hoy estás ganando $1000, visualizar 200, 300 o puedes llegar a visualizar incluso otros 1000, pero no pegues un salto tan alto porque no lo vas a traer. Y entonces es ahí cuando llega el momento de la revelación, cuando llega el momento crucial en el que te das cuenta que la verdadera ley de atracción no está en conseguir el resultado, no está en atraer un resultado, sino que está en realidad en la persona en la que te vas a convertir para atraer ese resultado. Esto significa que la ley de atracción funciona. Si vos visualizás los $200, los vas a atraer. Si vos visualizás dinero urgente, dinero inesperado, lo vas a atraer. Pero es mucho más fundamental, muy crucial y mucho más importante visualizar que te convertís en la persona que atrae esos $200 para poder atraer más, para poder pasar al siguiente nivel. Siguiendo con el caso particular del dinero, si bien puedes visualizar los $200, puedes ir y estudiar qué han hecho las personas que se han vuelto millonarias, qué han hecho las personas que les ha ido bien financieramente. Y te vas a dar cuenta que hay un montón de trabajo duro, que trabajan horas y horas, que han sido perseverantes, que han sido persistentes, que han tenido un propósito, que han luchado por sus objetivos, que no han solamente visualizado, sino que han puesto en práctica un montón de otras cosas. Y entonces ahí, cuando entendiste eso, te das cuenta que es mucho más importante visualizar la persona que querés ser y convertirte en la persona que atrae eso y dejar de usar la ley de atracción para un resultado en particular, para un resultado en específico que no te va a servir tanto, porque vas a traer más dinero, vas a traer esos 200, $300 que visualizaste, pero si no te convertís en otra persona, no vas a poder ir más allá, ir al siguiente nivel, crecer más alto. Y acá desemboca en todo esto una ley que es mucho más importante que la ley de atracción, que es la ley de asunción. El gran autor que explicó la ley de asunción es Neville Goddard y él lo que explicó es que no atraemos lo que queremos, no atraemos el resultado, sino que atraemos lo que somos. Es decir, que no atraes lo que quieres, sino que atraes lo que eres. Esto significa que es mucho más sencillo atraer desde la identidad, atraer desde quien soy. Ser una persona abundante en vez de estar constantemente visualizando esos 200, 300 o $1000.
Esto implica básicamente hacer como si eso que querés ya estuviera en tu vida, como si ya hubiera ocurrido y ya sos esa persona que atrajo ese objetivo que tenías, ese resultado. Asumir como que ya lo cumpliste. Significa ponerte en la piel de la persona que logra eso, sentirlo, vivir las emociones, vivir todo en el presente como si ya fuera eso, como si ya lo hubieras logrado, como si ya estuviera ahí. Un ejemplo claro sería como empezar a decir, wow, no puedo creer la cantidad de dinero que llega, no puedo creer la cantidad de dinero que estoy viviendo, no puedo creer todo lo que ya tengo, lo abundante que soy, todo lo que ya tengo en mi vida, todo lo que he logrado. No puedo creer. Sumergirte en la identidad de esa persona que atrae el resultado que querés. Es la manera más sencilla, el camino más fácil para llegar y atraer naturalmente eso que estás buscando. Y lo que hace tu cerebro con esto es empezar a creerlo y actuar como si ya fuera cierto, empezar a formar conexiones y patrones neuronales que actúan y activan el organismo como si ya fuera una realidad. Esto es tal y como lo explicaba Neville Goddard, y mientras más emoción le puedas meter, mejor, todavía mejor. Porque acordate que la emoción es lo que termina atrayendo. La emoción es lo que termina generando el campo electromagnético que atrae hacia vos todo lo similar. Yo en mi caso particular lo que empecé a hacer es decir, wow, no puedo creer la cantidad de suscriptores que me llegan en YouTube. No puedo creer cómo crecen y crecen. Cada video que subo crece más y más. Cada video llega a más gente, no lo puedo creer. Me encanta, lo siento, lo vivo. Me encanta y amo todo lo que estoy atrayendo, todo lo que estoy disfrutando. No puedo creer, cada vez que reviso mi canal crece más y más, llegan más visualizaciones, llegan más personas, impacto la vida de más gente. No puedo creer, es increíble. Me sumergía en esa emoción y eso es lo que empezaba a traer más y más de lo que esa persona estaba manifestando, de lo que yo me estaba convirtiendo. Y hay una forma para que esto funcione todavía más, para que tenga más fuerza, más energía, para que llegue más rápido. Y es agregándole un compañero. Lo que puedes hacer es contactar a un amigo, una persona que use la ley de atracción y decirle, wow, no sabes cómo ha cambiado mi vida. No sabes cómo estoy atrayendo cada vez más y más seguidores en TikTok. No sabes cómo estoy creciendo en mis redes sociales. No sabes cómo estoy impactando a las personas. Que esa persona también te ayude, que asienta, que te diga, wow, sí, es increíble. Todo lo que están logrando es increíble. No lo puedo creer. Me vuela la cabeza. Hacer todo esto lo transforma en algo divertido, práctico y efectivo. Hay una técnica, una frase que usaba mucho Neville Goddard, que era decir, ¿te acuerdas cuándo? Y completar la oración con lo que querés atraer. En mi caso particular, yo lo usaba mucho cuando quería atraer seguidores en TikTok. Por eso iba y le decía a un amigo, ¿te acordás cuando atraje 10.000 seguidores en TikTok? Y después fui, cuando ya lo atraje, y le dije, ¿te acordás cuando atraje 100.000 seguidores en TikTok? Y después fui y lo logré, porque ya asumí que era esa persona, hablaba como si fuera esa persona, me comportaba como esa persona, y eso es lo que terminé atrayendo. Y haciendo esto, lo que vas a hacer es cambiar tu visión, convertirte en otra persona, dejar de ser quien eras antes para pasar a ser un nuevo ser, un nuevo yo. Dejas de ver el resultado específico que querías lograr para pasar a enfocarte en cuántas personas querés impactar, cómo querés impactar sus vidas, cuánto valor le vas a agregar, cómo vas a cambiar sus vidas, qué es lo nuevo que le vas a agregar. Básicamente vas a pasar a pensar cómo agregarle valor a la vida de las personas que estás impactando, a la vida de las personas a las que le ofreces un producto o servicio. Y eso es lo que va a hacer que atraigas una nueva realidad, que atraigas hacia vos más y más de eso que estás buscando. Vas a ver que estás afectando y que estás sirviendo al resto, porque si no haces esto, nunca vas a poder lograr pasar al siguiente nivel, nunca vas a poder aspirar a más. Siempre vas a ir buscando resultaditos pequeños, cositas pequeñas de la ley de atracción, pero nunca vas a poder cambiar tu mentalidad, cambiar tu vida, ir más allá. Porque si bien todo esto suena sencillo, no es un proceso fácil, implica muchísima fe, implica que va a haber un periodo en el que vas a tener que actuar aún sin ver los resultados. Vas a tener que actuar sin eso que estás buscando, pero con la convicción absoluta de que sos la persona que lo atrae, de que eso ya está. Te vas a tener que mover singularmente en tu vida como si ya lo hubieras atraído. Y eso va a implicar fe, constancia, perseverancia. Va a haber un periodo de cosecha en el que vas a tener que actuar y te va a costar, no va a ser fácil. Pero si lo logras sostener, vas a poder atraer lo que buscas. Moverte como si ya fueras eso que querés atraer, como si ya fueras la persona que atrae los resultados que buscas, implica un nivel de convicción gigante, implica una expectativa y una certeza enorme de que puedes atraer lo que buscas,
de que efectivamente mereces lo que estás buscando, de que efectivamente puede llegar a tu vida, de que efectivamente lo vas a usar para el bien, para transformar la vida de las personas, para cambiar su realidad. Porque la gente en general suele cometer un error fatal, suele decir y buscar en el presente para determinar su futuro. Entonces están constantemente cuestionando: si ahora no tenés dinero, ¿cómo vas a ser millonario? Si no tenés un negocio ahora, ya en tu vida, ¿cómo vas a lograr millones? Si no tenés ya los 10.000, 100.000 suscriptores que estabas buscando, ¿cómo te vas a poder mover y cómo lo vas a poder atraer a tu vida? ¿Cómo vas a poder actuar como si eso ya estuviera? Eso es lo que dice constantemente la gente que no cree, la gente sin fe. Pero lo que hacemos nosotros con la ley de Asunción es el proceso opuesto. El proceso inverso es basarnos en el futuro, pensar en el futuro, seleccionar el futuro que querés atraer y traerlo al presente para encarnar esa persona, para vivir constantemente como si ese futuro ya estuviera acá, en el presente, ya fuera parte de tu realidad. Si entendiste este concepto, déjame un comentario, poneme: yo selecciono mi futuro y lo vivo ahora. Y el ahora tiene que ser en mayúsculas. Pones: yo selecciono mi futuro y lo vivo ahora. Porque la mayúscula le brinda también un mensaje al universo de que estás convencido, de que lo vas a hacer, de que es una realidad ya para vos y lo estás poniendo en práctica. Porque al principio lo más probable es que cueste, como todo, que requiera constancia, práctica, convertirlo en un hábito, que requiera perseverancia, persistencia. Pero si estás convencido y, como me pusiste en los comentarios, si estás dispuesto a todo, si estás dispuesto a ir por todo y a cambiar tu vida por completo, entonces lo vas a lograr. Es simplemente una cuestión de tiempo hasta que puedas creerlo. Por eso es que yo siempre digo que todo arranca en la imaginación, en la visualización, y termina en la acción, con la constancia, con la perseverancia, con la persistencia, haciendo todo lo necesario, todo lo que sea para lograr y alcanzar ese futuro buscado. Y ahora me acabo de poner esta gorra particular para hacerte un pedido muy especial, que es que si te está gustando el video hasta ahora, que te suscribas, que actives la campanita y me dejes un like. Así el mismo YouTube te puede avisar cada vez que suba un video nuevo, porque estoy subiendo mínimo un video todas las semanas. Estoy aplicando todo lo que te enseño, estoy aplicando la constancia, la perseverancia, la persistencia. Todo lo que te estoy explicando lo estoy poniendo en práctica, subiendo videos por lo menos uno a la semana, y eso es lo que está también cambiando mis resultados. Puedes ver como en menos de un año, hace menos de un año que arranqué, y ya tengo más de 60.000 seguidores en mis dos canales de YouTube, ya tengo más de 150.000 seguidores en TikTok. Y eso es porque yo hago todo lo que enseño, pongo en práctica todo lo que te explico. Ya lo usé antes, lo apliqué y me sirvió antes. Por eso lo traigo al canal de YouTube, por eso te lo vengo a explicar, para que vos también lo puedas usar. Esa es la forma en la que me manejo yo. Idea, acción. Tengo una idea y acción. Idea, acción. Idea, acción. Aplico. Si me funciona, lo traigo al canal. Solamente lo que funciona, vengo y te lo traigo. Y quédate hasta el final, porque al final te voy a dar el tip que más me ha funcionado de todos. De todo lo que te vengo contando, es el tip que me cambió la vida por completo. Entonces, si vos me preguntás: ¿no tengo que visualizar el resultado? Yo te voy a decir: si querés, sí, visualizalo, porque la ley de atracción funciona, porque le ha funcionado a todas las personas que la han sabido utilizar de manera correcta. Todas las personas que han aplicado las técnicas que explico en el canal me escriben en los comentarios que tienen resultados, pero lo que yo vengo a decirte es que es mucho más poderoso que visualices la persona que atrae el resultado, que visualices que logras esa meta, que visualices que constantemente ya te convertiste en esa persona, que ya lo sos, que si querés atraer dinero va a ser mucho más poderoso que visualices que sos la persona que atrae dinero, y no un dinero en particular, no dinero urgente, no dinero rápido, no 100, 200, 500 dólares porque necesito pagar la luz. No, visualizar a la persona que se convierte en abundante, y eso te va a hacer tomar acciones distintas. Eso es lo que te va a hacer pasar más allá. Es como si fueran dos resultados total y completamente distintos. Si vos usás la ley de atracción para el resultado final, puede que te encontres 100, 200, 500 dólares tirados en la calle porque lo atrajiste, porque lo visualizaste, lo sentiste y lo atrajiste. Y eso es la ley de atracción. Pero para ir más allá, para traer dinero más fuerte, para convertirte en millonario, para impactar vidas, vas a tener que tomar otro camino. Vas a tener que convertirte en otra persona, mucho más fuerte, mucho más poderosa. Vas a tener que agregar valor y convertirte en la persona gigantesca que atrae eso que estás buscando. Y ahora que ya entendiste todo esto, el mensaje más importante que nos da la ley de atracción, increíblemente, está en la misma palabra: atracción. Atraemos mediante la acción.
Por eso es tan importante actuar, ser, convertirte en esa persona que atrae ese resultado. Si empezás a estudiar las vidas de las personas, los famosos que han usado la ley de atracción, vas a ver que todos eran empresarios, negociantes, escritores, vendedores, todos eran millonarios pero tenían un vehículo, tenían valores, tomaban acción, eran constantes, eran perseverantes, eran personas de otro mundo. No solamente visualizaban para lograr un objetivo. Si has tenido la posibilidad de ver el documental del secreto, vas a ver que hay un montón de personas ahí. Está Jack Canfield, está John Assaraf, está Bob Proctor, está Joe Vitale. Todos ellos hablan muy bien de la ley de atracción, te explican cómo usarla, pero ellos eran todas personas que iban un paso más allá. Eran empresarios, tenían su propia empresa. Bob Proctor era escritor, John Assaraf era vendedor en RE/MAX. Ya hice un video anteriormente explicándote todas las pautas que usó John Assaraf sobre la ley de atracción y las puso en práctica en su negocio, cómo lo logró llegar al siguiente nivel de millones y millones de dólares. Solamente vas a poder atraer todas tus metas cuando logres unir los dos mundos, el mundo interno y el mundo externo, el mundo de la visualización y el mundo de la acción. El mundo de visualizar constantemente, perseverante y persistentemente todos los días, y el mundo de actuar hasta que logres tu objetivo, porque esa es la cura para todos tus miedos, la acción masiva. La acción masiva es la cura para miedos, dudas, inseguridades, incertezas, es la cura para todo. La acción masiva implica dejar de planificar al 100% para actuar un 2%. Es mucho más importante una mínima acción que te encamine hacia tu objetivo que una planificación al 100% sin ninguna ejecución. De eso se trata, como te dije recién, idea-acción, 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 por pequeña que sea, es mucho más importante que la mejor planificación del mundo. Y ahora el tip final, fundamental, para multiplicar y acelerar el poder de la ley de atracción, es tener tus libretas de atracción, tus papeles, tus cuadernos, todos tus documentos donde archivas todas las cosas que querés lograr y todo lo que has logrado. Tenés que tener registro, detalle, planificación de todo y certeza de lo que has logrado en tu vida. En mi caso particular, mira, todas estas hojas son de la semana pasada solamente. Son cosas que yo he buscado lograr, son metas que he tenido, son metas pequeñas, micro metas que me he ido poniendo, en la cual tengo todos mis pasos detallados de lo que quiero lograr, tengo mis pasos detallados de lo que he buscado, tengo mi lista de objetivos diarios, tengo mis visualizaciones diarias, tengo mi cuaderno de agradecimiento. Es fundamental que tengas tus libretas y tus cuadernos de agradecimiento. Esa es una herramienta que se usa muchísimo en la ley de atracción, que en inglés sería el Gratitude Journal, el cuaderno de gratitud de todas las cosas que agradeces ese mismo día. Pero esto lo que hace es potenciarlo, es tener registro de todo lo que querés lograr, todo lo que lograste, lo vas chequeando, lo vas tildando, y eso multiplica el efecto, multiplica el poder. Espero haberte inspirado con este video, espero que te haya gustado, y te voy a dejar acá en pantalla otro video más con más técnicas de la ley de atracción, explicando la ley de atracción, para que no esperes más, que empieces a hacer el cambio ahora.